y muchas gracias por vuestra asistencia. Me han pedido que como director del departamento pues presida institucionalmente este acto. No estaba previsto, yo no pensaba más que asistir como público, pero bueno, es un placer volver a tener aquí a Pedro, que estuvo ya hace un tiempo con Palabras del Egeo, interesantísimo, y hoy nos trae esta nueva edición de un libro que ya conocía yo hace tiempo, el Atlas Mitológico de Grecia, y que siempre pues utilizamos en nuestras clases de mitología, ¿no? Pedro es una persona pues que es muy conocida, evidentemente por sus muchos estudios y por todo lo que se mueve en las redes sociales, y es un placer que por una parte Pepe Maestre y también una alumna aventajadísima, ya colega de filología clásica, pues hayan emprendido esta presentación, porque nos da la oportunidad de tener de nuevo a Pedro, ¿vale? También nos acompaña la presidencia de la Cátedra Ateneo, que también, bueno, muy activa, intentando, bueno, cuando yo estaba en el vicerrectorado, fueron ellos los que nos mostraron la posibilidad de hacer integrar más la vida universitaria en el Ateneo, y precisamente, si no recuerdo mal, Marina también fue una de las que en su momento, pues, obtuvo el premio a la Cátedra Ateneo, como no podía ser de otra manera en un expediente tan brillante. Así que, bueno, me limito simplemente a dar esa bienvenida institucional a Pedro y a los que me acompañan en la mesa, y os dejo la palabra, Tonino, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Yo muy brevemente simplemente quiero agradecer tanto al Departamento de Filología Clásica, representado por su director del departamento, el profesor Ortiz del Andaluce, que tanto ha colaborado con nosotros mientras hemos estado mientras él ha estado de vicerrector de estudiantes, con todos los premios a la excelencia académica, como no puede ser de otra manera, el profesor Maestre, que tan implicado está en todos los temas de investigaciones, pionero en tantas actividades de nuestra universidad, y sobre todo a Marina también, que este año ha sido premio a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo. La Cátedra Ateneo Universidad surge a partir de un convenio de la universidad con el Ateneo, que si no saben ustedes, el segundo Ateneo de España, después del de Madrid, formado en el año, o se inauguró en el año 1858, y no hace mucho tiempo se creó una cátedra de colaboración entre el Ateneo y la universidad. Nosotros pretendemos fomentar todas las actividades culturales, fundamentalmente relacionadas con la universidad, actividades de prestigio, y una de nuestras buques insignias es fundamentalmente los premios a la excelencia académica, de los cuales una de ellas ha sido este año Marina, como no podía ser de otra manera, por su excelente no solamente expediente académico, sino otra serie de méritos que valoramos dentro de estos premios. Y es una gran satisfacción poder estar hoy aquí también por la persona que presenta, don Pedro Olaya, que es un prestigioso helenista y una persona de un calibre intelectual grande, y por tanto es una satisfacción para nuestra cátedra poder colaborar y participar, y seguiremos haciéndolo en todo aquello que nos requiera. No quiero quitar más tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero a la institución, a Manolo, que en este momento está ocupando el cargo de director de departamento, y evidentemente es la institución la que tiene que recibir. Eso va así. Tengo que disculpar al decano porque tenía problemas familiares, no ha podido estar, y evidentemente hay que decirlo en público. Esto es lo que ha sucedido y ya está. Para mí este acto es entrañable por dos razones, o por varias razones, no sé las razones que ya puedo sacar de ahí. Pero la primera
razón es que me encuentro aquí con grandes amigos. Y empiezo, me vais a perdonar, ni más ni menos con Amelia Rodríguez, que somos desde hace muchos años muy amigos y de pronto nada más que verla, eso en fin, me llena de corazón. Otra vez además, cuando le dieron el premio a ella, estuve allí y, en fin, eso quiero decirlo en público. Creo que la cátedra actuó ahí muy bien. Y actuó muy bien porque esto que vamos a hacer, este acto, creédmelo todo, no es un acto cualquiera. Aquí en la mesa podemos decir que hay dos tipos de personas. Estamos tres aquí y dos dioses por allí. Es decir, pero dos dioses reales. Es decir, es que, pero cualquiera que sepa que se mueva por el mundo mundial, y yo creedme, yo siempre, Dios mío de mi alma, es que, en fin, Pedro, sabes lo que te he dicho siempre y creo que tenemos ahora mismo delante a una persona, no ya a un escritor, no a un cineasta, en fin, a un gran fotógrafo, tenemos a un sabio que sabe de todo y que lo ha trillado todo. Entonces, eso hay que decirlo, y además para el mundo en el que yo me muevo, mundo de la filología clásica, en fin, lo que estás haciendo, ya Palabras del Egeo, para mí es un libro rompedor completamente, y si me retraigo a esta segunda edición, que como bien ha dicho Manolo, yo recuerdo, no sé si me equivoco, esto salió en el 2001 primero, ¿no? Y luego en el 2002 hubo la versión española, y luego ya esta, que tiene casi un 30% más de cosas, ¿no? Bien. Entonces, efectivamente, bueno, esto ya era un libro espléndido y ahora se ha convertido en un bestseller. Literalmente, ahora leeré algunas cosas. Pero lo cierto es que si digo eso de Pedro, señores, estamos ante la mejor alumna de filología clásica que ha tenido esta universidad. Tiene 9,99 de media. 9,99, que se dice eso muy pronto. Sí. Pero es que al mismo tiempo hizo lingüística, y tiene 9,87, si mi memoria no me falla. Y al mismo tiempo estudiaba no sé cuántos, si piano, si violín, y tal, y al mismo tiempo estaba en las mejores orquestas del mundo mundial. Es decir, es una niña prodigio, es una diosa, lo digo yo cuando hablo con ella. Para mí el honor está en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz. Me dirijo a mis compañeros. Es un gran honor para nosotros el tener una alumna ya no alumna, hoy ya compañera, pero una discípula tan realmente brillante como ella. Todo lo quiero decir, porque no decirlo, en fin, es que es de justicia, y además en algo que está sucediendo, y lo digo, atención a los chicos, porque ellas van a ganar todas las partidas. Es decir, las mujeres hoy son absolutamente rompedoras, y esto hay que decirle, despertemos los jóvenes y veamos que, en fin, que también podemos hacerlo, pero tenemos que aprender. Eso está claro, la constancia, la capacidad, etc. Bueno. El libro que se va a presentar tiene frases ya en la prensa, yo me he traído algunas, yo soy ave nocturna, lo sabe todo el mundo, soy adicto al trabajo y encima me quedo por las noches, no puedo, tengo que seguir, y anoche pues me pasé en el libro, evidentemente. Y entonces voy a leer algunas cosas así breves, pero que ya son fulminantes. Ni más ni menos que Javier Reverte dice: el Atlas mitológico de Grecia tiene todos los elementos que a mí me gusta encontrar en los libros. Rigor, duración en el tiempo, perfume de historia y perfume de viaje. Una auténtica fiesta para cualquier apasionado de la Grecia antigua. María Agudo, en otro prólogo, dice: acompañado de los textos antiguos y de las investigaciones modernas, el autor ha recorrido montañas, playas, valles, bosques, llanuras e islas del territorio heleno para ofrecernos
la que hasta el momento es la mejor obra que conozco sobre la geografía de los mitos. Otra, ¿qué puede suceder cuando confluyen precisión y pasión? ¿Cuántas lecturas diferentes puede tener una guía de campo o un manual científico de mitología griega? Si hay libros que merecen una reedición, otra, este es uno de ellos. Pocas veces la publicación de un libro ha despertado tanto entusiasmo en este humilde reseñador. Un libro total, dice otro de los reseñadores, de referencia y que perdurará a lo largo del tiempo, dada su calidad, su erudición y el cariño puesto en cada una de sus páginas. Hay libros que se leen y otros que se recorren. El nuevo Atlas mitológico de Grecia pertenece claramente a la segunda categoría. Olaya saca de las entrañas de la tierra restos soterrados, en lugares recónditos que solo alcanzan a interpretar los muy iniciados. Si alguien sabe, y atención a esto, de Grecia, ese es Pedro Olaya. Y saber de Grecia es saber de tantas cosas. Se diría que solo un griego podría haber escrito este atlas. Esta me encanta, ¿eh? Se diría que solo un griego podría haber escrito este atlas. Es más, un griego buen conocedor de Grecia. Pedro Olaya es el Pausanias español. Como veis, bueno, yo me quedaré chico, evidentemente, diciendo, diga ahora lo que diga. Pero yo soy latinista y bromeo mucho con él con una frase que siempre cuando nos escribimos, pues siempre le digo. Pero hoy la voy a cambiar. Siempre le digo, tu es Petrus, ex superam Petram, latinitatem nostram edificabimus. Cosas de este tipo. Pero ahora no. Ahora tu es Petrus, ex superam Petram, Graecia, suam mythologiam geographicam, edificabit. Pedro, enhorabuena y muchísimas gracias. Y a ti, ¿qué te voy a decir? Sin más, muchas gracias, señores. Pues ahora nosotros nos bajamos y dejamos Sí, a sí, Marina. podemos apagar esta luz de ahí al fondo para la proyección. Sí, después. Ahora ya os colocáis vosotros Sí, más cómodamente. Sí, gracias, gracias. La geografía de Grecia tiene una singularidad especial. En otros lugares, las montañas son solo montañas, los ríos solo ríos, las fuentes solo fuentes, las cuevas solo cuevas. Pero en Grecia, cada montaña, cada río, cada fuente, cada cueva, es por lo general el escenario de un mito, de una de las historias más antiguas de nuestra civilización. Las cumbres del Olimpo, morada de los dioses. La catarata donde Rea se purificó tras dar a luz a Zeus. La cueva donde engañó a Crono dándole la piedra envuelta en pañales. La cima donde Atenea nació de la cabeza de Zeus. Los montes de Arcadia donde Hermes vino al mundo. Las aguas que Caronte cruzaba con su barca. Las aguas calientes de las Termópilas. Los imponentes muros de Perseo y los cíclopes. El templo de las diosas de Licósura. La cueva de Pan y de las ninfas del Parnaso. El bosque donde Dafne se transformó en laurel escapando de Apolo. El arroyo donde Narciso contemplaba su imagen. La encrucijada donde Edipo asesinó sin saberlo a su padre. La cumbre donde resolvió el enigma de la Esfinge. La tumba de Menelao y Helena.
o todos los lugares relacionados con el errático Odiseo. Hace un cuarto de siglo, este fue el primer libro que de forma exclusiva y sistemática puso en relación los mitos griegos con su geografía. Ahora, su nueva edición añade al contenido enciclopédico una estructura narrativa paralela, coordenadas GMS para llegar a todos los lugares del mito, fotografías de los escenarios más insospechados acompañados de los textos antiguos en los que se ha salvado su memoria, traducciones cuidadosas de las fuentes griegas y latinas, mapas que ilustran las identificaciones de lugares, notas explicativas de contenido filológico, arqueológico y topográfico, referencia puntual de las fuentes antiguas que cuentan cada detalle de las historias, un relato unitario de los mitos organizado sobre sus escenarios reales, un árbol genealógico que pone en relación todas las casas y linajes y más de una tercera parte de contenido nuevo. La nueva edición ofrece todo esto y mucho más, y sobre todo sigue siendo, como lo fue la obra primera, un libro para la evocación y la aventura, un libro para disfrutar de Grecia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer y una inmensa alegría darles la bienvenida a esta conversación sobre los escenarios reales y naturales de los mitos griegos en la gran compañía del ilustre helenista Pedro Olaya, Oklinos helenistis apotoklinomasti, que viene de la ilustre ciudad de Atenas y nos trae consigo, como siempre hace, pues todo un mundo, como hemos visto ya con estas magníficas fotografías. Todo un mundo que creo que hoy también podrá ser un poco el nuestro. Carlos Orices. Muchas gracias, Marina. Bienvenido. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos ahora por no extendernos. Evidentemente no quiero dejar de agradecer a la institución de la universidad, al Ateneo, a la cátedra del Ateneo, también por la organización y por supuesto pues a ti misma que eres la madrina de la presentación de esta obra en Cádiz. Un placer. Yo la verdad es que después de la espléndida presentación que se ha llevado a cabo, quería decir que yo como filóloga clásica y lingüista, que me dedico a la filosofía del lenguaje, pues tengo aquí que dar 3 nombres antes de empezar, que son los de José María Maestre, gran latinista, Ana Agut Aparicio, gran filósofa del lenguaje, y Johannes Kabatek, gran lingüista y discípulo de Eugenio Coseriu, igual que Ana Agut Aparicio, y director del archivo Coseriu de la Universidad de Tubinga, que bueno, pues con ellos 3 tengo especial relación por todos los temas a los que me dedico, y tengo que decir que sin ellos yo no estaría aquí hoy. Así que muchísimas gracias, porque me apoyáis siempre mucho en todo lo que hago. Así que eso tenía que decirlo. Y bueno, ¿cómo presentar a nuestro helenista? Bueno, yo creo que debemos ir rápido con las presentaciones y centrarnos en la obra, porque ya Pepe ha hecho todos los elogios más que necesarios y no extendernos demasiado en esto, ¿eh? Sí, solo una cosa que creo que es fundamental, porque al pensar en cómo presentarte, leía yo la Poética de Aristóteles y creo que ahí dice una cosa Aristóteles fundamental, que es que lo que le sucede a una persona es siempre infinito, innumerable, y es muy difícil hacer una narración unitaria de una persona. Dice, polagar kai apera toenissim veni. Y entonces, claro, pensando cómo se puede unir todo lo que es Pedro Olaya en una narración, me gustaría hacerlo a través de un concepto que yo creo que es clave en tu obra y que es fundamental ahora para entender también el atlas mitológico que has llevado a cabo,
y que es la actitud humanista. La actitud humanista. Porque creo que ese concepto implica mucho de lo que son los mitos griegos. Es entender la cultura, ¿no?, como un descubrimiento personal y propio, es ser capaz de ver la importancia de cada instante y concederle a cada instante su propio afán, es tener una amplitud de mira siempre ante el conocimiento, es cultivar un esfuerzo y una sensibilidad, es atrevernos a imaginar distinto y a comunicarlo, eso que imaginamos distinto, es tener esa parresía, esa voluntad y esa libertad, ¿no?, de crear, de atrevernos a hacer algo distinto, y es la responsabilidad de crearnos un mundo propio, que yo creo que es lo que hacen los mitos griegos, crearse un mundo propio para proyectarlo en el exterior y como un puente tendido a nuestro semejante. Entonces, con todo esto que nos transmite la obra de Pedro Olaya en su conjunto, todos los libros que tienen y el atlas mitológico, con esta actitud humanista yo quería presentarlo a él hoy, porque creo que es la forma más sincera que tengo de presentarlo, además de todos sus reconocimientos y todos sus méritos. Creo que hoy nos va a dejar muy claro lo que es la actitud humanista a través de los mitos griegos. Así que, Pedro, con esto comenzamos la conversación, pero quería que quedase claro. Muchas gracias, sí. La verdad es que me siento muy honrado que hayas elegido, digamos, ese rasgo para definir lo que ha sido mi obra con toda la materia griega, y bueno, pues sí, la verdad es que me siento identificado, porque si hay algo que une todos estos esfuerzos por dentro es el deseo, al menos, de seguir ese camino y de cultivar esa actitud, que es a la vez una actitud de cultivo personal, como decimos, como toda la cultura es un cultivo en el fondo, pero a la vez también una actitud hacia afuera, una actitud social, una actitud política, una actitud de resistencia, de defensa de la verdad y de tantas otras cosas que nos han dejado como ejemplo los griegos. ¿Crees que esa actitud, la puesta en práctica de esa actitud da como fruto una obra como el Atlas? Sí, bueno, no diría yo que quizás sea la más ejemplar de todas, pero por supuesto que sí, todas están relacionadas entre sí. Y yo creo que el rasgo que más unifica la obra que he escrito yo sobre Grecia es la intención de explorar la dimensión cultural del espacio. Es decir, de hacer un helenismo in situ, desde el lugar, no desde la distancia, no solo a través de fuentes literarias o de referencias bibliográficas, sino estando en contacto con los lugares, estando en contacto con los estímulos, con la propia lengua griega, con los hablantes de la lengua griega, con los estudiosos de lo griego en el presente, y participando de algún modo en el día a día de toda esa cultura. Creo que ese es el rasgo más característico de lo que yo he hecho en Grecia durante los últimos 40 años que estoy dedicado a esto, y el Atlas pues tendría un lugar, digamos, preferente entre esas obras, aunque, como digo, pues me parece mucho más significativo el conjunto que cualquiera de ellas en particular. Ahora que has nombrado mucho la palabra lugar, como es inevitable, ¿no?, en un libro como este, creo que el nombre que le hemos dado a la conversación, que es Los lugares del mito, creo que eso te evoca algo, ¿verdad? Bueno, claro, toda esta obra es en realidad un intento de poner en un libro, de hacer aterrizar sobre el terreno todo lo que está flotando sobre él, todos los mitos que a la vez no se concibieron en el vacío y después se colocaron en ese terreno, sino que a la inversa emanaron de ese terreno, emanaron de los accidentes geográficos de ese terreno, de los santuarios naturales localizados en toda la geografía de Grecia. Es decir, que era una manera de rastrear las huellas del mito en las cumbres, en las cuevas, en los bosques sagrados, en los puertos, en los valles, en las colinas, en todas la geografía de los griegos, y hacer ver que todo ese entramado que nos une, que en el fondo corresponde a las historias más antiguas de nuestra civilización,
están en correspondencia directa y biunívoca con esa geografía. Eso, por supuesto. Y luego ya, si me preguntas pues, por los lugares del mito en concreto, pues más allá del Atlas, pues también un segundo, digamos, fruto de todo este trabajo fue una serie de televisión que hice para la televisión griega, la televisión pública griega, en el año 2003-2004, que se llamaba así, Itopiton Mithon, los lugares del mito, y que era, de alguna manera, pues una versión, digamos, audiovisual, cinematográfica, en forma de 12 documentales, de toda la obra, de todo el Atlas. Me obligó a volver a esos sitios, pero ya con una cámara cinematográfica y aquello que había hecho en solitario durante más de 6 años, que era rastrear toda esa geografía y trasladarla a los mapas y al papel, pues durante de viajes de más de 100.000 kilómetros por toda Grecia, pues en aquel momento pues hubo como que repetirlo de otra forma y agruparlo y volver a viajar para intentar darle una forma cinematográfica, ¿no? Y esos fueron los lugares del mito en ese sentido. Lo que has ido comentando sobre cómo ibas recorriendo Grecia, ¿no? Porque creo que fue una furgoneta blanca, como se te ve ahí en los lugares del mito, me llama mucho la atención ese afán y ese esfuerzo por recolectar y hacer una especie de cosecha de mitos a lo largo de toda Grecia. Porque esta noción de seleccionar, de recoger, de ir captando, de hacer una cosecha para que de alguna forma todo eso se convierta en leña que prende en el fuego de este Atlas, ¿no? Yo creo que esa es la etimología, ¿no? Como tú nos has enseñado, de la palabra logos, la palabra esta que trenza pensamiento y lenguaje y que además es tu aportación a una editorial como Eclecta, que es la que... Sí, es la idea de ir recogiendo, ¿no? Como una pinza, sí, ¿no? La raíz está lec, que es la raíz antigua que va a dar logos y que va a dar colecta, cosecha, todas estas palabras, lectura, inteligencia, como una especie de ir cogiendo de aquí y de allá, o de una lectura interior, relacional entre las cosas. Es esa idea de... Bueno, pues como vamos aprendiendo, aprender también es este gesto, ¿no? Aprender es ir captando, ¿no? Entonces, aquí vemos la furgoneta, por ejemplo, cruzando el río Alfeo a su paso por Carítena, en Arcadia. Claro, y esa es la idea, era ir captando todas esas cosas, ir haciendo acopio de todo eso. Yo creo que en cualquier proyecto que uno se haga, que resulte realmente formativo, que convierta a la persona que lo acomete en alguien diferente después del proceso, está esa dinámica de desconocer al principio el camino, de desconocer el objetivo final, de saber dónde te metes, pero no saber muy bien a dónde vas a llegar y ni siquiera qué caminos vas a seguir, ¿no? Entonces, el caso de esta obra fue precisamente eso, no fue actuar guiado por un fin, fue actuar sometiéndome a unos estímulos y ir por ahí, como decía Sócrates, pastando como animales sueltos, ¿no? Vamos cogiendo de aquí y de allá y vamos haciendo acopio de todas esas cosas para ver al final qué podemos hacer con todo ello, ¿no? Y creo que en el proceso es la propia obra la que le va planteando esos interrogantes al autor y le va haciendo responder a esos interrogantes y le va haciendo encontrar las soluciones a esos problemas, ¿no? Y así, más o menos, pues a lo largo, como digo, de 6 años se fue haciendo este trabajo en los años 90 y ahora, pues en la nueva edición, pues incorporamos un montón de novedades porque, claro, ha pasado un cuarto de siglo y los mitos no han cambiado mucho en un cuarto de siglo, pero sí todo nuestro conocimiento de esa materia y sobre todo nuestros conocimientos arqueológicos, las teorías que han ido saliendo sobre la identificación de los lugares antiguos y en especial
la cantidad de instrumentos de navegación, de cartografía satélite, GPS, en fin, todo lo que tenemos ahora a nuestro alcance, repositorios informáticos, en Google Earth, Google Maps, todas estas aplicaciones que no existían. Entonces no existía ni siquiera Google cuando yo empecé a hacer este trabajo. Y que ahora, pues claro, a la luz de todas estas herramientas, pues la obra necesitaba una actualización también en ese sentido, que espero que contribuya a darle nueva vida durante al menos un cuarto de siglo más. Yo creo que el Atlas es el testimonio de una lectura muy profunda de los clásicos. Y además, como ibas diciendo, como ibas recopilando mitos, pues literalmente ya etimológicamente, según la raíz del logos, es una lectura, es una rapsodia, una cosecha de mitos. Y además, lo que has comentado con respecto a los nuevos avances técnicos, ¿no? Tú aquí en la furgoneta, pues llevabas todos los clásicos, ¿no? Todas las obras que están inspirados. Y hay una especialmente a la que yo quería referirme, que es, bueno, la descripción de Grecia, de Pausanias, el Hados Perigesis, que casi podría decirse que tu Atlas es un mitológicos Hados Perigesis, prácticamente, sí. como una descripción de Grecia mitológica, ¿no? Entonces, esa visión de la lectura que tú tienes de Pausanias te hace a ti reinterpretar todos los textos y ponerlos aquí de una forma nueva. De hecho, tú empiezas, abrimos el Atlas y empieza con una cita de Pausanias que creo que es muy significativa porque dice que antiguamente aquellos de los griegos considerados sabios expresaban sus razones a través de enigmas, de enigmaton, y no directamente, kaiuk ektu eptheos. Sí. ¿No piensas que aquí puede estar la etimología también de la palabra mitos? Sí, efectivamente, es esa idea del enigma. Puede encerrar también la idea, la etimología que los antiguos griegos veían en la palabra mizos era un concepto compuesto de dos nociones. Mio, que es la idea de cerrar, de apretar, de ahí la palabra músculos, o miope, que es el que cierra los ojos para ver, ¿no? La idea de encriptar, de cerrar, y ceo, que es la idea de correr, la idea de recorrer. Entonces el mizos era una especie de relato encriptado, una especie de secreto, de enigma que recorría el tiempo. De hecho, esta idea de recorrer el tiempo está absolutamente vinculada, porque como decía antes, los mitos son las historias más antiguas de nuestra civilización y ahora que estamos cada vez descubriendo más sobre su origen desde distintas perspectivas y de manera interdisciplinar, sabemos que los mitos no vienen de la época clásica, no vienen de la época helenística, cuando se recopilan, por así decirlo, en Alejandría o en Pérgamo, sino que vienen desde el Neolítico y desde el Paleolítico, desde el Mesolítico. Hay memorias antiquísimas que están encriptadas en esa creación común que son los mitos y que han dado cohesión a toda esa cultura durante milenios, y en ese sentido, pues esta actitud de Pausanias, esta es una cita de Pausanias recogida de su libro octavo, del libro en el que describe Tarcadica, las cosas de Arcadia, ¿no? Pues él, que por otra parte nos cuenta muy poco sobre su experiencia personal, es un autor muy distante en este sentido, del que sabemos solamente lo que se trasluce en su obra, lo que deja traslucir en su obra, pues nos dice que al llegar a Arcadia tuvo como esa revelación ante sí mismo de que estaba tratando con una materia con la que tenía que ser totalmente respetuoso y la que tenía que decir las cosas como siempre se habían dicho, porque ahí entendía que ahí había una antigua sabiduría encerrada. Y yo creo que para mí Pausanias fue evidentemente la obra más importante, el autor más importante para la realización de esta obra, aunque evidentemente no el único, porque esto sí que es un compendio, una extracción de informaciones dispersas en las obras de más de 100 autores de la antigüedad. Es decir, hay un corpus amplísimo que ha habido que extraer y que peinar
para hacer esa rapsodia que tú decías, ¿no? Esos cantos cosidos, en el sentido etimológico también de la palabra rapsodía, ¿no? que constituyen las entradas del Atlas. Las entradas del Atlas no son textos, por así decirlo, de mi cosecha, sino que son mosaicos hechos con las teselas de las informaciones dispersas en todos estos autores y ordenados topográfica y cronológicamente. Entonces yo me dejé seguir por esta idea de Pausanias, por eso la puse ahí como en el frontispicio, porque creo que los mitos, en su condición de historias, de las historias más antiguas de la civilización, pues son una fuente antropológica imponderable, ¿no? Y que debemos conservar de la manera más pura y más perfecta. No podemos caer en la fácil tentación de reconstruirlos, de añadir información, de suprimir datos que nos pueden parecer superfluos o que pueden, no sé, desviar la atención del argumento principal, ¿no? Sino que debemos conservarlos de la manera más rigurosa. Y en ese sentido están aquí, porque son precisamente esos datos y muchas veces informaciones que aparecen solo una vez o que han llegado a nosotros en una sola fuente, como un Hapax, ¿no? Van a ser las informaciones que ya están ya en el presente, pero sobre todo en el futuro, arrojen más luz sobre esos estadios anteriores de la humanidad. Así que a mí me interesa el mito y en su relación con el espacio, me interesa fundamentalmente como repertorio del saber humano y como memoria de la humanidad. Y he querido trasladarlo unido a los lugares que han sido su escenario y su inspiración, pero sabiendo que yo no domino toda la información ni todas las claves para interpretar esos relatos, ¿no? No quiero interpretarlos ni de forma alegórica, ni de forma etiológica, ni de forma ritual, ni en ninguna de las interpretaciones que a lo largo del tiempo se han ido dando al mito, sino quiero conservarlos, como decía Pausanias, como siempre se ha dicho, y conservarlos en relación con sus lugares. Ese es el objetivo final y yo creo que esto es lo que puede aportar esta obra frente a otras que se dedican simplemente a la parte literaria o filológica del mito. Y lo importante que es conservar esa memoria, porque creo que trasladándonos incluso a la actualidad, el pensamiento mítico-poético se suele siempre ver más degradado con respecto a otros tipos de pensamiento más dominantes, como el lógico o el más, que lleva más a cabo razones, ¿no? Y no mitos. Y aquí yo quería recordar especialmente pues también a una persona que me acercó justo a este pensamiento mítico-poético, que es el profesor José Guillermo Montescala, que, yo no tuve el placer de conocerlo, pero estoy acercándome a él gracias a sus obras que nos ha dejado, y él siempre insistía muchísimo, ¿no?, en esto de que hay una verdad, hay una fecundidad y una ambigüedad en el mito que no se puede expresar por medio de razones lógicas. Y pues también leyendo a José Guillermo Montescala, gran helenista, pues llegué a Odiseas Elitis, el gran poeta griego, que él justamente no le interesaba el tema de las imágenes de los mitos, sino más el funcionamiento interno del mito. Elitis hablaba, creo, de la esoteriquí liturgia ton mithon. Cómo funciona un mito internamente y por qué con ese pensamiento mítico, con ese pensamiento poético surge la imagen. La imagen no surge primero, sino que hay un anhelo, hay un impulso que hace llegar a ese mito. Y en eso insistía también José Guillermo Montescala y Odiseas Elitis. De hecho, a través de todo lo que has estado comentando, he traído a colación unas citas de Elitis a las que me ha llevado pues justamente José Guillermo Montescala, que yo lo leía a Elitis y digo, es que es Pedro Olaya. Era Pedro Olaya clavado, el Atlas y bueno... No y sé, a ver, lo que vamos a descubrir ahora, a ver. Pues, Conócete a ti mismo. No, ya si vamos a los enigmas de la Esfinge y todo. Pues bueno, así leyéndolo
rápidamente, es un artículo de Odiseas Elitis que se llama Ta Dimosia que ta idiotica, lo público y lo privado, he estado leyéndolo estos días, y dice así, un lugar no es, como lo comprenden o como lo conciben la mayoría, algo simplemente, un simple conjunto de tierra, de árboles, de aguas, ¿no? Es la proyección del alma de un pueblo sobre la materia. Os lo digo así dice, enatopio denine opostan dilavando en emeriki, capio, aplos, sinologis, fiton, keidaton, y probolitis, psiquis, enos lau, epanostin ili. Claro, sí. Creo que es lo que tú haces aquí con el Atlas. Sí, bueno, y en general, es decir, yo creo que hay algo que hace diferente. Si hay algo que hace diferentes a los lugares, somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros. La relación que nosotros entablamos con los lugares y lo que podamos proyectar sobre ellos, ¿no? Cada lugar es diferente porque cada uno de nosotros puede proyectar algo distinto sobre ellos, ¿no? Esto se entiende muy bien, pues, si uno piensa que no puede ser nunca Nueva York lo mismo para Woody Allen que para King Kong, por ejemplo, ¿no? Cada uno lo ve desde su perspectiva y a su manera. Y claro, todos los lugares relacionados con los mitos pues tienen sobre sí esta carga cultural, que además pues, es una historia compartida, es una creación colectiva, es una realidad intersubjetiva, podríamos llamarla en términos antropológicos, es decir, algo que ocupa el lugar de realidad porque todos a la vez le concedemos nuestro valor subjetivo y nos ponemos de acuerdo en ello. Entonces, pues los lugares del mito tienen esa carga y uno pues puede recorrer Grecia haciéndose consciente de esa singularidad del paisaje griego. Esto quizás suceda de una manera análoga y quizás menos prolija, menos intensa en otras geografías del mundo. No digo que sea un rasgo que tenga Grecia en exclusiva, pero Grecia sí que tiene en exclusiva el enorme abigarramiento y la enorme cantidad de historias y de referencias y de lugares que se cruzan sobre su geografía. Es un país, como sabemos, con una historia mucho más grande que su geografía, pero con una geografía también muy densa, también que es el anclaje, es el punto de anclaje de una cantidad de historias que permean la civilización universal. Y cuando digo universal no me refiero solo a la civilización grecorromana de la que somos herederos, sino que estas historias viajan también hacia Egipto, viajan también hacia el Levante del Mediterráneo, hacia los fenicios, viajan hacia el mundo árabe, hacia los árabes cristianos, hacia los árabes musulmanes, hacia la India, hacia Persia, hacia Oriente, Extremo Oriente. Es decir, van a estar... Va a haber una especie de universo de referencias común repartido por la cultura universal que está referenciado al territorio del paisaje griego, ¿no? Y que se hace más denso a medida que nos vamos acercando a la antigua Hélade, ¿no? A las regiones del Peloponeso, de Beocia, de Tesalia, de la Grecia central, de Creta, del Egeo, pero que evidentemente pues, se va extendiendo y llega desde aquí, desde todas estas costas del Mediterráneo y del Atlántico, y por el otro lado pues llega hasta el lejano Oriente. Esto sí es una singularidad de la cultura griega. Como muchos estratos superpuestos, ¿no? El geográfico, el histórico, el mítico, es como distintas perspectivas del mismo fenómeno, de la misma naturaleza. Y hablando de distintas perspectivas, yo creo que tu Atlas se puede leer de muchas formas, pero una de las formas en la que yo estoy haciendo, en la que yo lo estoy leyendo, pues es buscando también que los lugares mitológicos son lugares históricos. Entonces, hablando de Pausania, por ejemplo, recordé
que en uno de tus libros, en Historia Menor de Grecia, que bueno, es un recorrido por gestos de la actitud humanista que hablábamos antes, asociados a sus lugares, yo diría que es casi un atlas de la actitud humanista, porque ahí demuestras también que eres un gran cartógrafo, ¿no? Igual que en este atlas. Entonces, una geografía de gestos y destellos de nobleza, y uno de esos gestos y destellos es el de Pausanias, en Megalópolis, ¿no? En la Arcadia, ahí anotando las ruinas de un mundo que ya él sabía que se estaba en descomposición y que él tenía la responsabilidad de escribirlo, porque quizás después alguien como tú, por ejemplo, pues iba a desarrollarlo más. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso el Atlas puede verse como la expansión de ese gesto humanista de Pausanias y de tantos otros clásicos que dejaron escrito ahí lo que ellos pensaban de los mitos. Y, por ejemplo, en ese momento estelar de Pausanias que tú recoges en ese otro atlas de Historia Menor de Grecia, dices, por ejemplo, ignora Pausanias, sin embargo, que llegará un momento en que lo que ahora escribe, allí ante las ruinas de Megalópolis, hará que vuelva a la luz los restos soterrados de la Grecia legendaria, y que las refinadas creaciones de los hombres en honor de los dioses y héroes no sean solo piedras anónimas y oscuras. Así es, sí, sí. Recuerdo muy bien ese episodio porque, bueno, pues responde por un lado a toda mi experiencia con Pausanias y por otro a la realidad de que él mismo hace esas reflexiones cuando está haciendo sus recorridos por Arcadia. Y es evidente, sin obras como la de Pausanias, que es uno de los corógrafos, de los descriptores de lugares que han dejado una obra más consistente, pues la mayoría de las piedras que encontramos serían, como digo, ruinas anónimas y oscuras. No sabríamos en realidad la mayor parte de las veces a qué ciudad corresponden esas ruinas o ese santuario, o a qué divinidad, o qué historia se esconde detrás de él, ¿no? Es a través de la voluntad y de la constancia de autores que en su momento pues consideraron que tenía sentido, no tanto para su tiempo, sino para el futuro, dejar constancia de todo ello, que a lo mejor en su tiempo podía resultar hasta obvio o cuanto menos sabido, ¿eh? Sin embargo, llegaría un tiempo en que aquello salvaría la memoria de estas ruinas. Y esa misma actitud, pues sobre esos mismos testimonios, y en una actitud paralela, pues se ha ido desarrollando la historia de la arqueología y la historia del conocimiento del espacio a lo largo de los siglos. Esa misma actitud la volvemos a encontrar en personajes como Ciriaco de Ancona, por ejemplo, que es en el siglo XV, es uno de los padres de la arqueología moderna, que hace lo mismo recorriendo Grecia con Estrabón. Él todavía no tenía una edición de Pausanias, con Estrabón, y cómo lo vuelven a hacer autores en épocas posteriores, y ya como en el siglo XIX, pues sobre todo se rescata toda esta intención. Y hay cantidad de autores que se lanzan a los caminos con Estrabón, con Pausanias, con Polemón, con Plinio, con los grandes autores que habían descrito lugares, se lanzan a los caminos con ellos debajo del brazo y con una piqueta en la otra mano, ¿no? Intentando rescatar del olvido esas ruinas. Y gracias a todo eso, pues hemos ido reconstruyendo poco a poco nuestra memoria. Y esto nos da idea de lo fragmentaria que es la memoria, de lo provisional que es la historia, y de que estamos ante una realidad que siempre es lacunaria y que siempre está expuesta o debe estar expuesta a una continua revisión. Lo que decíamos, que al final es la proyección de uno, del mundo de uno, con los libros, con la lectura, con la experiencia sobre el terreno. Entonces, eso es lo que le da a la naturaleza una segunda dimensión cultural. En esto me gusta mucho pensar en Eugenio Coserio, al que yo estoy estudiando ahora, que él, bueno, tiene unas publicaciones preciosas sobre la creación metafórica en el lenguaje.
ahí dice, por ejemplo, que los griegos eran grandes creadores de metáforas, y da, por ejemplo, el caso del nombre de Afrodita, que de Afros, ¿no? De la espuma salió la diosa. Entonces, no solamente las palabras hacen surgir mitos, sino que los mitos también hacen surgir palabras, ¿no? Ese entrelazamiento de la naturaleza y el espíritu humano para crear más realidades de las que hay, ¿no? No nos conformamos con una sola realidad, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Además es que todo lo que llamamos pomposamente realidad es una creación de nuestra manera de interpretar los objetos, el espacio, los hechos, ¿no? Y esa es una función fundamentalmente poética, en el sentido más material del sentido de la piesis, ¿no? de la acción, de la influencia sobre la materia. La historia de la cultura es la historia de una lectura poética de la realidad, de una lectura poética de los sucesos, de los hechos, de los lugares, de lo que tenemos ante nosotros. Así hemos ido creando todo este mundo de los dioses, todo este mundo de los héroes, el mundo de nuestras instituciones, el mundo del lenguaje en sí mismo, las lecturas y las relecturas y la crítica que hemos ido haciendo sobre estas mismas ideas, y toda la civilización en realidad es una lectura poética del mundo. Que justamente a esa lectura poética del mundo has dedicado un libro muy influyente, que es Palabras del Egeo. Sí, en ese sentido yo intenté escribir un libro, quería escribir un libro sobre esto, sobre el logos, que fuera un libro que nos llevara hacia atrás, hacia las raíces de la lengua griega y de la cultura griega en ese espacio del Egeo, pero que poco a poco pues, nos va llevando hacia atrás también en la historia de la civilización en general y en la historia de nuestra historia como seres humanos, en la historia del ser humano como un ser en busca de sentido. Y bueno, pues sí, la verdad es que ese libro es un intento de reflexionar sobre esta idea. Al final los mitos son lecturas poéticas del mundo, ¿no? En ese sentido sí, también está muy conectado el Atlas con lo que haces en Palabras del Egeo. Todo está conectado, todo en realidad toda esta materia hay vasos comunicantes entre ellas, ¿no? Yo creo que llevo tanto tiempo trabajando como quien dice, con la misma arcilla o con los mismos barros, que al final, pues hagas lo que hagas, todo tiene parte de lo anterior y todo es son formas nuevas que adopta la misma materia y que es reconocible. Esa es la originalidad de los clásicos también. También, cuando trabajamos con la materia de los clásicos, pues en realidad la actualizamos, le damos un valor añadido, la revisamos, le damos un sello personal, etcétera, ¿no? Pero volvemos otra vez a trabajar con las mismas materias. Esto, bueno, tiene el riesgo a veces de quedarse atrapados en círculos viciosos, pero bueno, yo quiero pensar que las cosas que yo he ido dejando hechas en estas últimas 4 décadas, pues han aportado algo sobre eso, han aportado una visión un poquito diferente, un poco más personal o un poco más heterodoxa en algunos sentidos. Y el Atlas, pues lógicamente tiene mucho de ello que ya está también en las otras obras. Yo creo que esa es la valía de tu obra. Y además, yo ya desde el punto de vista filológico, creo que es muy interesante tu Atlas porque se puede entender como una gran traducción. Y me refiero teniendo en cuenta las imágenes también, traducción en imágenes y en palabras, porque creo que la lengua griega es una lengua muy visual, muy sonora. Lo cuentas también en Palabras del Egeo, que la onomatopeya, esos sonidos, esa creación de nombres por los sonidos, y la metáfora, ese salto más allá de la imagen, ¿no? Para asir lo abstracto a partir de la experiencia concreta. Eso yo creo que es muy propio de la lengua griega, y en este Atlas, con esas preciosas fotografías que pones, es como si fotografiaras los mitos, como si te metieras ahí en el mito de Odiseo, en todos los mitos, Perséfone, y salieras del inframundo con la fotografía hecha y nos la ofrecieras aquí, porque la verdad es que es una experiencia de que sacas de la lengua griega, porque creo que es importante
tener en cuenta siempre que estamos ante historias contadas en lengua griega, sacas de ahí la imagen que esa lengua contiene y la pones aquí. De hecho, también el ITIS dice ahí algo muy interesante en el artículo que citaba antes, que es que la lengua griega es una lengua terráquea. Es una lengua, dice, hidroya lalia, que crea una ortografía a partir de las montañas en las que de las montañas, de los mares, de todas las Sí, costas. de la realidad. Cuando dice Sí. hidroya, se refiere al globo terráqueo, hidor, que yi, no terráqueo en el sentido solo de la tierra, Claro, de agua sino y de tierra, todo sí. nuestro mundo material. ¿No? Es una lengua sacada de ese entorno. Eso sí, esa es la tesis de Palabras del Egeo. En realidad intento ver cómo la lengua griega, que es la madre de todas las lenguas de nuestro entorno y de sus raíces, etcétera, y la portadora de raíces más antiguas que vienen desde el origen del ser humano, pues está íntimamente vinculada con ese territorio. Sí, eso está ahí y no sé, y creo que es así. En cuanto a lo que me decías de las fotografías, la verdad es que este libro es una obra de consulta, en última instancia, ¿no? O en primera instancia. Es un libro enciclopédico en gran medida, es un libro que puede ser leído, en esta nueva edición puede ser leído no solo como un diccionario enciclopédico en el que tú consultes cosas o informaciones por entradas, sino que también puede ser leído de atrás adelante, como le hemos añadido una estructura diferente para que vaya desde lo general hasta lo más particular, vaya desde las divinidades más antiguas, preolímpicas, anteriores a la titanomaquia, a la gigantomaquia, todo ello, hasta la constitución de los distintos panteones, la constitución de... la presentación de las cosmogonías, de las teogonías, etcétera. Luego pasa por los dioses de la épica, de los ciclos épicos, las divinidades y los héroes homéricos. Luego ya se va hacia la tragedia, va avanzando por las distintas casas y linajes, es decir, que tiene esa narración también. Pero en el fondo es una obra de consulta y es una obra hecha con pretensión de rigor y de realismo en las entradas. No es una obra cargada de subjetividad del autor. Entonces, quizás las fotografías, como dices, en combinación con los pasajes antiguos que han salvado la memoria de esos lugares y que han salvado el nombre de esos lugares y que nos han permitido a veces la identificación de esos lugares, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el Pandrosion en el Erecteion, ¿no? Que era el recinto sagrado de Pandrosos, de la princesa, donde estaba plantado el olivo que Atenea había regalado a la ciudad como don, etcétera, en cada lugar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el monte Saos, en Samotracia, con el santuario de la luna, distintas cosas. Todo esto, cuando lo ves en el libro fotografiado de esta manera y en relación, en correlación, en combustión, diría, con los fragmentos estos literarios en los que se ha salvado su memoria y la traducción, que eso sí es más personal, de estos propios fragmentos, yo creo que ahí hay una vía para introducir en la obra la subjetividad del autor. Ahí quizás en una obra que por otra parte pretende ser distante, fría, limpia y rigurosa, deja esas ventanas para que el lector también pueda experimentar un poquito la emoción que va unida al rastreo de todos estos lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo ahora esto que si no llevara ningún comentario ni llevara nada al lado, pues sería una estampa bonita de unos islotes y unas costas, pero en realidad en el libro pues esto viene con unos fragmentos literarios y traducidos y sabemos que es la vista que se tiene desde la cueva del centauro Quirón en el monte Pelión, es decir, desde la cueva del centauro que educa a Aquiles, que educa a Jasón, que tiene tanta trascendencia después en la mitología. Y bueno, pues... y que está asociado también con una palabra del Egeo, como es filira,
Sí, que es la madre de Quirón, sí, y es un árbol. Sí, Filira es el árbol del tilo, que es de donde los griegos sacaban el papel, una especie de papel, porque pensamos a veces que los griegos no escribieron sobre papel y que solamente existía el papiro egipcio, etcétera, pero ellos sacaban la corteza del tilo y hacían un papel que se llamaba filira, precisamente, y por eso este personaje mitológico era la patrona. Era la patrona del lenguaje y de la palabra, y de la palabra escrita. Yo creo que no ha sido casualidad que lleguemos... Entre otras cosas. En fin, todo eso, lo que quiero decir es que está la información ahí, pero a la vez está también presentada en una lectura paralela, que es esta de las fotografías y los fragmentos literarios, una lectura paralela que permite entrever un poquito la aventura de ese viaje y la subjetividad del autor. Yo es que siempre lo que estás diciendo lo estoy interpretando en términos de lectura y de traducción. Todo lo que estás diciendo, la imagen y la palabra, ¿no? Eso de filira es muy bonito, que un árbol, el tilo, pues sea también el nombre de una divinidad. Yo creo que eso es propio también de la lengua griega, ¿no? De palabras como Dafni, el laurel, sí, claro. Narquisos, Hifestos, el volcán, que es Hefesto, el propio tiempo, ¿no? Cronos. Entonces, creo que es una lengua, no sé cómo lo verás tú, que tiene tendencia también a la divinización de sus propias palabras. Sí. Ya le vienen los dioses dados en el propio lenguaje, ¿no? A la lengua griega. Eso, también el mito es evidencia de todo eso, porque a mí me gusta decir que el mito es una creación de los griegos que consigue integrar en un solo relato la historia divina, la historia humana y la historia natural. Consigue trenzar esas tres historias en un relato único en el que todo está relacionado. Nada va por separado, no va la historia divina por un lado, la humana por otro, la naturaleza por otro lado. Todo está interrelacionado y eso va a trascender al rito después, va a hacer que en los ritos sean la imagen de esa interrelación entre lo humano, divino y lo natural y por supuesto va a estar en el lenguaje, ¿no? Y se va a perpetuar a lo largo de los siglos, incluso dándonos a entender que hasta las divinidades están sujetas a ese devenir del tiempo, hasta las formas de la divinidad están sujetas a ese devenir del tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos las ruinas de una basílica paleocristiana que está construida en Trecén, sobre el templo de Hipólito, en Trecén, donde estaba el templo que le construyeron a Hipólito, que se ejercitaba ahí, en ese valle, en el estadio, y ahí Fedra contemplaba a Hipólito, ¿no? Enamorándose de su hijastro por mediación de Afrodita, y perforaba las hojas del mirto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí, sobre un santuario antiguo dedicado a Hipólito, pues vendrán después un templo que además era el antiguo santuario de Afrodita Catascopia. Catascopia significa que está espiando desde arriba, que es como hacía ella, ¿no? Y curiosamente va a ser la sede de un obispo, de un episcopus, que es el que también supervisa desde arriba. En fin, hay muchas sutilezas en todo esto que a veces pues, el mito nos ayuda a captar, ¿no? Aquí ves, por ejemplo, la tumba de Menelao y Helena, frente al monte Taigeto, que empiezan a verse las estribaciones por ahí detrás entre las nieblas. Y este es un monumento de época clásica helenística, de finales del siglo V, principios del IV, que claro, lógicamente está perpetuando una vez más el lugar sagrado, porque no sabemos si era realmente la tumba de Menelao y Helena o era un cenotafio al menos, o un sepulcro para honrar su memoria, pero sí sabemos que ahí se encontraron, arqueológicamente, han aparecido vestigios en los que hay exvotos a Menelao y exvotos a Helena. Es decir, que vemos que ahí pervive la memoria de estos personajes que creíamos que eran simplemente personajes de la Ilíada o de la Odisea, y que tienen un culto que viene desde su propio tiempo y que viene atravesando los siglos y los milenios y dejando toda esta serie de rastros. Es muy emotivo encontrarse todos estos lugares en la Grecia actual, y sobre todo porque la mayoría de estos lugares
salvo una docena de excepciones que pueden estar ya pues muy visitados y muy musealizados, pues son lugares a los que no va nadie, son lugares dispersos y perdidos por los montes, por los valles, que nos permiten todavía tener la sensación, a veces, la ilusión, de que uno llega a ellos por primera vez, o de que se encuentra, o que no hay nada por el medio que estorbe, que no han pasado milenios, que tú te asomas directamente a aquellas ruinas como de una manera prístina, igual que lo hizo en su día Pausanias cuando tomaba. Mira, aquí está, son las ruinas del Ágora de Megalópolis, casi como las vio Pausanias, porque Pausanias dice además, ahí citando, haciendo un juego con las palabras de Estrabón, dice «Y megalipolis in megali erimia», la gran ciudad es un gran desierto. Juega también un poco como que el sinecismo de Megalópolis había venido a menos, y describe las ruinas del pórtico de Filipo, que son estas en concreto, y las ruinas de los templos que había por allí, que habían sido traídos desde las montañas y concentrados en la ciudad, en una ciudad que no funcionó después como proyecto, etc. Entonces, todas estas imágenes, como digo, pues le dan mucha vida a toda esa historia que mezcla lo humano, lo divino, lo natural, lo histórico, en toda esa trenza, y es inseparable. Cualquier historia que vayamos a contar de cualquier lugar va a tener esas dimensiones, va a tener algo de todo eso. Cómo se expande nuestra comprensión de la realidad cuando ya sabemos la imagen, sabemos el pensamiento ese mítico, poético que lo inspiró. Ya no podemos traducir de cualquier forma un texto y tenemos que prestar mucha atención a los matices, ¿no? Por supuesto, a todo eso, ¿no? porque está esa lectura poética del mundo ahí, ¿no? La de los antiguos, porque también a veces parece que los antiguos eran ellos y que no tenían a sus antiguos, que no tenían ¿no? conciencia de otros anteriores, claro que sí. Venían de las cigüeñas llamadas pelasgos, Sí. ¿no? Etimológicamente, ¿no? En lo que se remite el término pelasgo. Entonces, tenemos ya esa lectura poética del mito, la palabra, el paisaje, que a partir del Atlas pues, nos puede llevar a libros tuyos como Palabras del Egeo, donde amplía esa información. También tenemos esa expansión del gesto humanista de Pausanias, que se dedicó a anotar todo aquello para que podamos disfrutar también de eso hoy en día. Pero también creo que es muy importante en todo esto que estamos diciendo ver la dimensión ética que tiene el mito, que tiene esa actitud. Tú tienes otro libro clave que es Grecia en el aire, donde es como si el Atlas es toda Grecia, ¿no? Pues ahí es como si te vas a Atenas y haces un recorrido por los lugares que alumbraron aquello que no puede llamarse utopía de ningún modo, porque la utopía no está en ningún lugar, ¿no? Y me refiero a la democracia ateniense, que sigue inspirando ideales hoy en día, o que por lo menos debería inspirarlos, ¿no? Si no nos conformamos con lo que quieren que sea democracia. Pues en ese sentido, sí, Historia Menor de Grecia puede ser, desde mi visión de lectora, ¿no? Yo siempre estoy hablando desde mi visión de lectora, puede ser un atlas de la actitud humanista. Yo creo que Grecia en el aire es un atlas del esfuerzo griego, de esa, lo que tú dices, esa gran obra de arte del espíritu griego, que es la polis, ¿no? Y que es la democracia. La política, sí. La política. Porque de hecho, ya que estamos hablando tanto del logos, aquí yo creo que no hacemos otra cosa que hablar del logos, por algo será, ¿no? Pues Aristóteles, ¿no? En su política dice que si el ser humano es un ser gregario, si es un ser social, políticos son, ¿no? Más que las abejas o que cualquier otro animal, es porque tienen logos. Entonces, ese logos nos une el mito y nos une la creación de la polis. No es que el mito esté opuesto al logos, como sino que nos lleva a lo social. Has hecho una recensión tan larga en el plantear la pregunta que ya no sé muy bien por dónde seguir. Pero evidentemente en el mito hay un montón de cosas, de elementos que luego van a alimentar aquellos legados que van a ser más fundamentales de la civilización griega clásica, ¿no? como son la filosofía,
como son la filosofía ética, como es la política, ¿no? Como es la tragedia, la democracia. Todos estos legados fundamentales van a utilizar el material del mito. Van a utilizar el material del mito para sus reflexiones, para su universo de referencias. Lo van a hacer a veces afirmándose o a veces contradiciéndolo, pero siempre en ese diálogo. Y lo que está muy claro es que, no sé, a mí, por ejemplo, esa idea que tanta fortuna ha tenido durante tanto tiempo del paso del mito al logos, como enunciada por Nestle, como si hubiera sido un hecho histórico incuestionable, como si en un momento dado los autores los filósofos naturalistas de la Jonia pues hubieran inaugurado un tomo nuevo en la historia de la humanidad y se hubiera pasado del mito al logos como quien cambia de capítulo. Pues eso me parece que no ha sido así en la historia, sino que el mito y el logos están íntimamente relacionados, que el logos como actitud científica, como actitud de búsqueda en la práctica, como ciencia, tal como la encontramos hoy en día, estaba ya en épocas muy anteriores y de hecho ahora estamos sabiendo cada vez más que los conocimientos que creíamos que se habían originado en época helenística o en época clásica, conocimientos astronómicos, por ejemplo, o conocimientos de navegación, etcétera, pues venían de épocas muy anteriores. Eso rompe con esa idea de que en el siglo VI se inaugura una especie de logos que no existía anteriormente o que cierran el capítulo de los mitos. El capítulo de los mitos, el capítulo del logos empieza desde el principio y el capítulo de los mitos no llega a cerrarse en ese momento, no se dejan atrás. Platón utiliza sus mitos, Aristóteles pues puede ser crítico con los mitos en un momento dado, pero la tragedia está llena de mitos. Es más, todo el material de la tragedia está inspirado en las historias de los mitos, en ese universo de referencia que compartían todos los presentes. Sigue funcionando, la sociedad griega en su conjunto sigue estando cohesionada por el mito, por el rito, por todas esas historias comunes, y así lo seguirán estando hasta que todas esas historias comunes se metabolicen en lo que va a ser la religión cristiana posteriormente y la continuidad del helenismo a través del cristianismo. Ni siquiera entonces desaparecen los mitos, se van a reciclar en otras formas, en otros sincretismos, en historias de santos, en historias de santuarios, en la perpetuación de sus mismos escenarios, esas mismas cuevas, esas mismas cumbres, esos mismos santuarios naturales o santuarios arquitectónicos construidos sobre esos lugares para señalarlos, se incorporarán al mundo cristiano. Entonces, el mito no va a desaparecer del imaginario griego, así como así. Son dos historias, la del mito y el logos, que es difícil enunciarlas como historias paralelas, pero que incluso aunque hiciéramos el esfuerzo de imaginarlas como dos vectores paralelos en el desarrollo antropológico de la humanidad, tendríamos que entender que corren en paralelo durante todo el tiempo y que están interfiriéndose constantemente, si no son casi la misma cosa. Y cuánto aprendemos, aprendemos muchísimo. Y en ese recorrido que tú haces desde la colina de las ninfas a la Plaza Síndama, en Grecia, en el aire, pues yo creo que hay un mito fundamental que tú usas para esclarecer lo que era el impulso ese de la democracia con todos sus conceptos, ¿no? La isigoría, que solamente se mantiene a través de la parresía, de la valentía de tomar la palabra, ¿no? Y decir la verdad, que yo creo que tú ahí lo personificas en el mito de Antígona, que bueno, pues podemos ver claramente en el Atlas representado a través de toda la genealogía de Edipo. No es que lo haga yo, es que, por ejemplo, cuando Sófocles crea esa obra para una de sus trilogías, la obra de Antígona, creo que es en torno al año 464, por ahí, estaba desarrollándose en ese momento la democracia ateniense como plenamente. Había pasado ya toda la época de Solón, por supuesto, de Pisístrato, de
de los tiranos, etcétera. Había llegado el momento de Pericles y la democracia ya estaba fraguando constantemente como una vida paralela del desarrollo de la tragedia, que sigue esas mismas pautas cronológicas y sigue ese mismo esfuerzo por señalar en común lo que es considerado el bien, el interés común, el bien, a través de un proceso de reflexión ético. Eso es lo que tenían los espectadores en el escenario del teatro, ¿no? El conflicto interno entre los actores, entre los agentes, entre los personajes heroicos y la necesidad de entender ese conflicto y de sacar de ello razones para preferir una conducta a otra, etcétera, etcétera. Ese espectáculo que era político desde su concepción hasta su participación por todos los ciudadanos que formaban las distintas compañías, que subvencionaban los teatros, los coregos, etcétera, era político en todos sus aspectos el tema de la tragedia. Pues con Sófocles, con la Antígona de Sófocles, señala un hito en ese sentido, pues porque Sófocles le hace hacer a Antígona la pregunta de si es la ley la justicia, ¿no? De si realmente la ley es algo inamovible que coincide con la justicia, o si la justicia es una aspiración, una entelequia independiente de la ley, y la ley es solo el intento concreto de hacer que la justicia sea posible, ¿no? Entonces se plantea realmente la necesidad de ser críticos con nuestras propias leyes, con las propias leyes que la democracia genera en su mecanismo de participación colectivo, para ver si se avienen a los ideales que están inspirando esas leyes o que deben inspirar esas leyes. Es decir, Sófocles crea ahí o despierta ahí el sentido deontológico de la política, ese deber ser que está por encima de la materialización de la ley. En otras palabras, nos previene del peligro de que la justicia sea identificada con el derecho, ¿no? Y nos hace ver que la justicia debe ser un objetivo perseguido por el conjunto de la sociedad y que existen y que las leyes pueden mejorar porque hay unas personas cuya tesitura moral es superior a la de las leyes en vigor, ¿no? Y puede hacer hacerlas avanzar en un sentido más perfecto. Esa idea incluso de la desobediencia civil en algunos momentos está presente en el mito de Antígona y en la obra de Antígona, y es una de las piedras de las piedras fundacionales de la democracia como sistema abierto, no como una imposición del bien o de la justicia hecha desde arriba, sino como un sistema que aspira a ir redefiniéndola constantemente y depurándola constantemente desde dentro. Eso es así y evidentemente Sófocles en ese sentido ahí puso el dedo en la llaga en una de las cuestiones más importantes para la concepción de la propia democracia, y creo que eso pues esa pregunta no ha desaparecido nunca del horizonte y debemos de seguir haciéndolas en nuestros días a la vista de todas las cosas que están sucediendo y de todas las cosas que se hacen con un carácter legal. Tenemos que preguntarnos por la legitimidad de esas acciones, no solo por la legalidad de esas acciones. Puede ser entonces que Antígona nos impulsa a alcanzar esa madurez política que quizás pues todavía sigue siendo un ideal, que no una utopía, si volvemos a pensar que la utopía siempre es aquello que tiene un lugar, ¿no? Entonces estamos dejando claro que en el caso de la democracia ese lugar es Atenas y en el caso de los mitos pues es toda Grecia. A propósito de la madurez política, tú tienes otro libro, que ya creo que es el último que nos queda de los que están publicados en Acantilado, que es un libro muy interesante en el que tú, pues digamos que bajas al inframundo, bajas al Hades, como has hecho en el Atlas mitológico de Grecia, y hablas con Cicerón, le escribes una carta que quizás se ha quedado sin respuesta o quizás
podamos responderla todos en algún momento, que es de Senectute Politica, cartas y respuestas a Cicerón. Y lo traía a colación ese libro porque justamente empiezas con un mito también, que es el mito de Titono y la Aurora, a partir de un fragmento de un poema de Safo de Lesbos, ¿no? Entonces, en ese mito hablas de, bueno, a partir del poema de Safo, pues te sirve para decir si nuestras sociedades están envejecidas o si podríamos alcanzar la madurez política en algún momento, ¿no? Entonces, el mito de Titono y de la Aurora, que como tal creo que no está recogido aquí, pero sí está recogido los lugares en los que aparece Eos, ¿no? Esa hermana de Helios y de Selene, madre de Bóreas, el viento del norte, que se enamora de un mortal y no le consigue la inmortalidad en la juventud, sino la inmortalidad en la vejez, ¿no? Está condenado a envejecer perpetuamente como una cigarra. Entonces, en los lugares de los mitos de las cigarras pueden ser cualquier lugar, ¿no? Sí. Están por toda Grecia y por todos los lugares cálidos. Pero te lo quería traer a colación también por ese final tan luminoso, tan griego, tan esperanzador del poema de Safo, uno de los posibles finales que pudo haber tenido ese poema de Safo, ¿no? En el que, bueno, a propósito otra vez de Odiseas Elitis, que bueno, ya que vemos que es un poco aquí tu alter ego por las cosas que hemos estado diciendo, él tiene un libro sobre Safo de Lesbos, que yo creo que ese libro lo conoces bien, y hace una traducción ahí, Elitis, de todos los poemas de Safo, los reelabora, y ese fragmento me gusta mucho cómo lo trata, porque lo traduce, él le da un sentido a ese final de la luz y del sol, que parece que está bastante lacunario en el fragmento de Safo, y dice Elitis, dice: yo amo la abrosina, que es lo que dice Safo, la delicadeza, él lo traduce como harmosini, como armonía, ¿no? La verdad, yo amo la delicadeza, la verdad, y me ha sido otorgado a mí, el destino me ha concedido el deseo de luz, del sol y el amor y el bien. Entonces, no sé, me parece muy interesante como un poema sobre la vejez, que coge un mito griego, como la Aurora y Titono, pues acaba con ese final tan esperanzador y tan luminoso, sí, que creo que está a lo largo de todo tu Atlas y a lo largo de todos los mitos griegos, ¿no? Ese deseo de sol también está en Platón, en todos los mitos. Sí, hombre, una vez más, pues has hecho todo un recorrido y la verdad es que ese poema no sabemos muy bien cómo termina, ¿eh? Hay unos versos ahí sueltos y además también, como dices, muy lacunarios, que da la impresión de que tienen como un final más luminoso de la simple resignación ante el deterioro en la vejez, etcétera, etcétera, ¿no? Que representa la primera parte del poema. Si eso lo trasladas bueno, pues a lo que estás haciendo, a una visión esperanzada a través de todas estas obras y al final llegar a la intención de, bueno, pues de intentar ver el lado bueno pese a todo, ¿no? De intentar llegar a ser felices con ese poquito de sol y con esa comprensión de la verdad siempre provisional y siempre limitada que tenemos y del disfrute de esas pequeñas cosas. Pues bueno, quizás podría ser un colofón a muchas de las obras, tiene sentido. Lo que dices de la obra de Senectute Politica, mi intención en ese libro era fundamentalmente hacer un diálogo con Cicerón sobre la vejez y repasar todos los argumentos que él da a favor de la idea de que la vejez no tiene por qué ser estar íntimamente relacionada con la idea de la decrepitud y que es muy importante el haber vivido bien y el beber bien cada día para realmente disfrutar bien de los años postreros de nuestra vida. Él lo establece siempre como un propósito ético.
es decir, como un propósito relacionado con cada individuo, como una aventura individual, como un desafío individual, y hace de ese efgiraskin, de ese senescere adiscendem, que dice en latín, de ese ir mejorando, envejeciendo y sumando y mejorando, esa idea de envejecer bien, pues lo propone como un propósito, una intención personal de cada uno y ética. Mis reflexiones en ese libro y lo que yo quería hacer, guiado por Cicerón o ayudado por Cicerón, era intentar pensar si el hecho de que nuestras sociedades estén o no preparadas para posibilitar ese empeño de mejorar, de crecer haciéndonos mejores, pues no convierte el asunto también en un desafío político. De ahí que el libro se llame, igual que el diálogo de Cicerón, de senectute, pero de senectute política, añadiendo ese vector social y político al asunto. Y es un libro que reflexiona sobre eso, sobre ya que parece ser una noticia aparentemente feliz, que nuestras vidas son cada vez más longevas, ¿no? y que además no se alargan necesariamente por el lado como Titono, por el lado de la decrepitud, sino que se alargan por el lado de la madurez, es decir, que nuestros años y décadas de madurez son cada vez la fase que se va alargando de la vida, pues eso nos propone una actitud, nos propone un desafío, en ese sentido similar al que se hace Cicerón, pero que tenemos que entender también como un desafío político. Nuestra sociedad tiene que favorecer eso, tiene que contribuir a eso. Y nuestra sociedad está cada vez más poblada por gente mayor, está cada vez más compuesta por gente de más de 50 años. Es decir, hay un cambio ahí, hay un cambio histórico, hay un cambio antropológico que debemos entender también como una cuestión política, no solamente como una cuestión personal. Esa es la idea de la obra. Y bueno, creo que la visión al final pues es esperanzada. Entonces nos quedamos con ese sol también en la parte política, en la parte ética de los mitos. Bueno, yo creo que en este recorrido que hemos hecho por los mitos, no solamente en el Atlas, sino también en todos tus demás libros, ¿no? Bueno, ese Atlas de la actitud humanista que es Historia Menor de Grecia, después esa visión de la lectura poética del mundo que está en las raíces más antiguas de las palabras, ¿no? del Egeo, de ese otro libro tuyo, donde, bueno, pues las raíces son literalmente las raíces, pues quizás, no sé, de una higuera o de un tamariz del Egeo, y de ahí pues, brotan los mitos, ¿no? También después hemos ido a ese recorrido por la democracia en Grecia en el aire, especialmente vinculada y al mito de Antígona, con ese conflicto entre la ley y la justicia que has dicho, y hemos acabado la conversación con Cicerón, de senectute política, y esa esperanza, ese sol tan griego con el que tú inicias pues, tu reflexión, como has contado, sobre esa madurez política necesaria, ¿no? para que la sociedad funcione, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces yo creo que ese sol, quizás nos podemos quedar ahí, pero con el sol también de otro lugar del mito, que yo creo que es el lugar en el que nos encontramos todos ahora, que es Cádiz, es Gades, es Gadir, es Ericía, ¿no? O con el sol quizás de Toilio Basilema, del crepúsculo, cuando el sol se pone rojo, que es lo que significa Eritía, ¿no? Sí. Bueno, claro, estamos en un lugar del mito también, como decía antes, pues todas estas historias que están íntimamente relacionadas entre sí atañen a una geografía que va mucho más allá de la península balcánica, ¿no? Y de las islas del Egeo, que unen escenarios de todas estas latitudes. Y evidentemente, pues en España, en general, en la península ibérica,
pues se desarrollan bastantes episodios relacionados con todas las historias de los mitos. En los Pirineos, en la fundación de determinadas ciudades, la propia fundación de Cádiz, en ese sentido, atribuida a Heracles, la isla de Eritía, y todas estas cuestiones están relacionadas con el 10º trabajo de Heracles, con el de los bueyes de Gerión, y con Tartesos y con toda esta otra historia. Entonces, y muchas otras que no conocemos y que iremos conociendo poco a poco. Estoy viendo ahora la famosa tumba de... Mira, la tumba de Clitemnestra era la anterior. Esta es otra, esta la llaman la tumba del Cíclope, es otra de las tumbas micénicas que hay por esa zona de Micenas. Aquí, en toda esta cultura pelasga, toda esta cultura que trajo los mitos y en la que se gestaron los mitos en el oriente del Mediterráneo, viajó también a estas latitudes, ¿no? Y tenemos por aquí, pues, desde la Zolos de Antequera, por ejemplo, que en Palma enlaza con esta arquitectura megalítica que vino de allá, pues, y tantas otras localizaciones, la propia ciudad de Cádiz, la propia isla de Eritía, que fue en su día, sin duda, una estación importante en la navegación de la Edad del Bronce, que se abría hacia el Atlántico y que iba en busca de metales hacia el norte y hacia el sur, etc. Todo eso hace que estos lugares estuvieran integrados en esa creación y que tuvieran un lugar en ese mapa extendido, en ese atlas extendido de los mitos. En el caso de Cádiz, lo que pasa es que sigue habiendo muchos interrogantes sobre ello. Tenemos las fuentes que documentan que el trabajo de Heracles consistía en ir a la lejana isla de Eritía, que, como su nombre indica, pues tenía que ver con el color rojo, eritros, tenía que ver con el color del atardecer, con el ocaso, todo eso, y que era una isla lejana de Occidente. Ahora, ¿dónde está esa isla? Si coincidió con la isla que hoy forma Cádiz, si ahí las fuentes antiguas que tenemos también ofrecen informaciones distintas sobre eso, del Estrabón o Solino o Plinio o Pomponio Mela o todos estos autores que hablan de estas cuestiones, pues algunos la sitúan aquí, otros sitúan más o menos en zonas de aquí que se abren al Atlántico, ya en la costa de enfrente, hablan de otras localizaciones. Siempre queda ese interrogante, ¿no? Del lugar del mito. Pero el propio hecho de que exista el mito nos ratifica que existe la conexión con todas esas culturas, ¿no? Y el propio hecho de que se trate de Heracles, y que Heracles también es un personaje que reúne en sí las hazañas de muchos Heracles, de muchos personajes de épocas muy remotas, mucho más remotas que la época micénica, por así decirlo, nos da a entender que todos estos lugares estaban conectados, había una cultura común en todo este espacio de la cuenca del Mediterráneo y hacia Oriente igualmente, que participaba de todo ese entramado, que compartía una sabiduría común, una tecnología común en cuanto a las técnicas de navegación, en cuanto a las técnicas de construcción de piedras, que compartía también una unidad de sangre, eran poblaciones que estaban mezcladas, que habían hecho sus colonias, y que probablemente compartía también una lengua franca, o al menos una forma de hablar que les hacía inteligibles y les hacía colaborar entre ellos. Y la existencia de esa gran comunidad en lo que llamamos la Edad del Bronce, que vendría ya desde el quinto milenio antes de Cristo, grosso modo, en adelante, en lo que se trata de estas latitudes, pues nos hace ver que todo aquello tuvo una existencia que conocemos muy poco y que conocemos solo de forma muy fragmentaria y como casi a través de destellos
que a veces son unos hallazgos arqueológicos, a veces son una cuestión etimológica, o a veces son un episodio de un mito, ¿no? Como puede ser el del caso de Heracles en Eritía. Aquellos fenicios que vinieron después probablemente tenían relación con los fenicios anteriores, pelasgos de Levante, con los fenicios de Fénix, que a su vez están relacionados con otros mitos, con toda la casa de Argos, con todo esto. Es decir, si vamos tirando de esos hilos, cada vez vamos teniendo una imagen más precisa de lo que era el mundo en esos momentos. Pero no pasa de ser, como digo, una especie de teselas perdidas y dispersas de una gran explosión que intentamos volver a recolocar en su sitio para volver a formar un mosaico que nos dé una imagen al menos aproximativa de lo que estaba ocurriendo. Por eso creo, como decía al principio, que es importante conservar los mitos con todos los detalles y con todos los pormenores, porque algún día nos van a ayudar a ir completando esos conocimientos que tenemos sobre el pasado de una forma que ahora todavía no podemos intuir. Es como los fragmentos de cerámica que hay en la Tierra, ¿no? Que hasta hace poco pues solo podíamos reconstruir aquellos cacharros por unos criterios estilísticos o saber algo de ellos en función de la profundidad y del estrato en el que aparecían, y ahora pues podemos hacer estudios de materiales y saber de qué canteras procedía concretamente ese barro o podemos hacer, no sé, una cantidad de pruebas genéticas con los huesos que van apareciendo, podemos hacer pruebas de ADN, podemos saber el desplazamiento de poblaciones a través de dientes encontrados en distintas latitudes, y todo eso son nuevas evidencias que tenemos que ir casando con estas historias antiquísimas de nuestra civilización y que van a ir arrojando poco a poco luz sobre los estadios más antiguos de la humanidad. Eso que has dicho de que son como teselas, ¿no?, de mosaicos, también me recuerda a otra imagen muy bonita que tú pones en Palabras del Egeo, que es que todo el territorio del Egeo es como un verde planeta triturado entre las manos de un titán. Entonces, pues también puede verse como una esquirla de ese planeta que quizás pues, ha llegado a Cádiz, ¿no?, como has dicho. Sí, son esquirlas, exactamente, sí, esquirlas. Pues entre los nombres de Cádiz que tú has mencionado, me gustaría también recordar aquí ahora, y para ir terminando ya, un nombre muy especial que yo siempre lo tengo vinculado a otro nombre. Bueno, el nombre de Cádiz es Potimusa y el otro nombre es Carlos Edmundo de Ory, gran poeta de nuestra ciudad gaditana, que además tenemos hoy con nosotros aquí la presencia de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, lo cual es de agradecer siempre. Y bueno, la verdad es que ese nombre Potimusa, que significa etimológicamente la ciudad de los pozos, porque al parecer en Cádiz, según nos cuenta Carlos Edmundo de Ory, basándose en fuentes antiguas, pues había gran cantidad de pozos de marea que subían y bajaban según la luna y según las mareas en la ciudad. Pues ese nombre también lo tengo vinculado a Palabras del Egeo, porque en una de las páginas de tu libro mencionas a Carlos Edmundo de Ory y dices que, bueno, así como un comentario, ¿no?, que pues jugabais a un juego muy querido por él, que era el de la habitación vacía. Y no sé, me parecía curioso sacar ahora el tema de la habitación vacía, del nombre de Potimusa, de Carlos Edmundo de Ory, porque creo que al final, bueno, quizás todos estamos inmersos en una gran habitación vacía, que quizás sea nuestro mundo, quizás sean las palabras, pero que depende de nosotros darle un sentido a ese mundo, darle un sentido a esas palabras. Y me gusta mucho siempre pensar en que los mitos griegos, los mitos de Grecia, realmente, como la gran literatura, ¿no?, pues son posibilidades de nuestro interior. Que en nuestro interior tenemos la posibilidad de Antígona, la posibilidad de tantos otros personajes, y
al conocerlo, al conocer este acervo, este legado, que además al conocerlo desde la actitud humanista que tú defiendes, esa actitud que yo he aprendido contigo, nos damos cuenta de que no se trata solamente todo eso de un acervo, de un legado, sino de una actitud que sigue, que debe seguir inspirando en nosotros los frutos que alumbraron ya ese legado. Entonces quizás todo eso de los mitos es una posibilidad de nuestro interior. Y bueno, yo ya quería concluir el acto a propósito de Carlos Edmundo de Ory, del nombre de Cádiz, de Potimusa, de la habitación vacía, pues con un pequeño poema que me he preparado y bueno, pues lo leo. ¿Podrá nombrarse alguna vez el interior de una habitación vacía? De un saco vacío saco el vacío, dijo una voz humana, es decir, de poeta. Y se hizo el silencio, que empezó a murmurar su pulso sobre la orilla. Y se hizo el polvo, que empezó a recomponer su estrella sobre la mar. Y se hizo la sombra, que se convirtió en árbol de piedra llamado por el nombre de su sombra. ¿Podrá nombrarse alguna vez el sueño de una habitación vacía, el anhelo de un lugar vacío, de un saco vacío del que sacar tanto vacío y meter al fin el todo rebosante de alma y de divinidades? Todepan empsijón a la que demonon plires, tapanda ejum psiji que ine yemata poceotites. Y en la habitación la sombra se convirtió en piedra, y la piedra se convirtió en árbol, llamado por el nombre de un titán. Y se hizo la bóveda celeste en su copa, y se hicieron los brazos en sus ramas. Y de tanto mirar al cielo y de tanto enraizar en tierra, el titán se descubrió humano. Y por él hablaron los auténticos titanes, las palabras. Así se hizo el rojo del ocaso en el nombre de Eritía. Así se hizo la fortaleza en el nombre de Gadir. Así se hicieron los pozos en el nombre de Potimusa. Y así, en su eterno esfuerzo, sigue Atlas, sosteniendo el techo de esta humana y divina habitación vacía. Bueno, esto es mi pequeño obsequio. Muchas gracias. El gran helenista Pedro Olaya por todo lo que nos ha hecho aprender hoy. Así que muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Has conseguido hilar tantas cosas, ¿no? Hacer pasar el hilo por tantas obras. Menos mal que, bueno, yo tengo más libros y más cosas, pero que te has limitado a unos pocos. De acantilado. Y ahora has vuelto a glosar todo esto con esta idea de la habitación vacía y que nos lleva a nuestras facultades para llenarla, ¿no? Mira, ya que estamos aquí, en la patria de Carlos Edmundo de Ory, voy a contar una historia relacionada con esto. Yo conocí a Carlos Edmundo de Ory en Atenas, a través de un amigo común, también poeta, Juan Vicente Piqueras, que quizás lo conozcáis. Y pasamos allí unos cuantos días juntos y luego volvió a venir en otra ocasión, nos volvimos a visitar. Y ya hacia el final de su vida. Y entonces yo tenía a mis hijos pequeños y Silvano, que es el hijo que aparece en Palabras del Egeo, pues era todavía un niño como de 4 o 5 años y él estaba muy encariñado con Silvano y le proponía constantemente juegos porque Carlos Edmundo pues era también como un niño grande en ese sentido. Y jugábamos al juego ese de la habitación vacía, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué hay en la habitación vacía? Y había que decir cosas, ¿no? Aire, por ejemplo, ¿no? Silencio, luz, un pelo que se quedó allí. Siempre se iban diciendo cosas más o menos inverosímiles. Pero lo curioso es que con eso, la visión del niño, a veces no sabíamos si éramos nosotros los que estaba jugando con él o era él el que nos estaba también enseñando una visión poética del mundo, ¿no? Y recuerdo aquel detalle aquel juego de la habitación vacía con
mucho cariño, porque bueno, no dejaba de ser esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que nos hacemos, sobre todo, ante esa curiosidad, ante todo, que nos lleva a hacer nuestras lecturas y nuestras construcciones sobre lo que hay en la realidad, ¿no? En este mundo que a veces percibimos como tan lleno de cosas y tan abigarrado, y otras veces tan pobre de sentido como una habitación vacía. Pues yo creo que ha quedado muy claro que una habitación vacía pues, puede estar muy llena. Exactamente. Bueno, no sé cómo vamos, si esto tenemos tiempo para comentar algo con la gente, o si no lo sé, lo que está previsto. Sí, abrimos un turno de preguntas. Tengo aquí un micrófono que se puede ir pasando. Quien quiera hacer una intervención, preguntar algo, pues... Volvemos al libro, ¿eh? Porque nos hemos ido ya casi tan lejos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, si no, pues nos vamos a charlar afuera y ya está, no pasa nada. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo, ¿eh? Y sí, porque ya además son las 8 menos 10. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí estoy para si alguien quiere firmar algún libro, cualquier comentario. Muchas gracias, Marina.